tenemos en pantalla. Tenemos un router, un cliente y un servidor web. ¿Dónde están nuestros equipos con redes privadas? El servidor web tiene una dirección privada que yo no puedo enrutar. El NAT estático permite que los dispositivos externos inicien conexiones a los dispositivos internos mediante dirección pública asignada de forma estática. Por ejemplo, se puede asignar una dirección global interna específica a un servidor web interno de modo que se pueda acceder a este desde redes externas. Veamos qué significa esto. Para configurar un NAT estático, tenemos que hacer dos tareas. Van a ver que en comparación al NAT dinámico es mucho más corto los pasos para el NAT estático, pero con la diferencia o la desventaja que cada paso tendría que hacerlo para cada dispositivo que tengo en mi red con la misma cantidad de direcciones públicas que voy a tener acceso. Entonces es relativo. Ok, dice acá que primero hay que crear, ok, regresándonos un poquito. Recuerden que inicialmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente tengo que crear mi topología, configurar mis dispositivos, configurar las direcciones IP a mis interfaces y después tengo que hacer un enrutamiento. El NAT traslada los paquetes de una dirección a otra, pero no va a enrutar. Para poder enrutar mi información, tengo que hacer el enrutamiento a mi dispositivo, ya sea a través de enrutamiento estático o con un protocolo de enrutamiento dinámico, ¿verdad? Eso siempre tenemos que hacerlo. Pero bien, entonces, para el NAT, al momento de que yo configuro las direcciones IP a mis interfaces, yo tengo que, primero, identificar o decirle a mi router por donde se va a mover mi dispositivo que la dirección interna de mi dispositivo la voy a trasladar a una dirección pública, que es lo primero que está aquí. Crear una asignación entre la dirección local interna, o sea, la privada, y la dirección global interna utilizando el comando IPNAT inside source static. Aquí tenemos dos direcciones, la interna local, que es la privada, y luego la interna global, que es la dirección con la que mis paquetes tienen que salir del router. Y eso es lo que está aquí en pantalla. El primer comando se hace en la configuración global del router. IPNAT inside source static. Primero la IP privada de mi dispositivo, que viene siendo, que es la dirección local interna, pero para salir necesita, entonces vamos a asignarle una IP pública, perdón, que es la global interna. Una vez que hemos hecho eso, entonces configuramos nuestras interfaces como las configuramos siempre. Entramos a la interfaz y le asignamos la dirección IP, con la diferencia que yo tengo que definir cuál es la interfaz que es va adentro del NAT y cuál es la interfaz que va afuera del NAT, por decirlo así. Aquí podemos ver que las interfaces que participan en la traducción se configuran como dentro o fuera en relación al NAT, con los comandos IPNAT inside, aquí está en español, pero es inside, y IPNAT outside. ¿Cuál es la inside? La que va a mi LAN, ¿verdad? La interfaz que está pegada, por decirlo así, en este caso es un servidor web. Entonces, esa dirección IP que asignamos a esa interfaz y le indicamos que esa interfaz es la que está dentro en relación al NAT. Luego nos salimos, ingresamos a la siguiente interfaz, en este caso la 011, asignamos la dirección IP a esa interfaz y le indicamos con el IPNAT outside que esa interfaz del router es la que está afuera. Y eso es todo. Otra vez,
con el IP NAT Inside Source Static, yo le digo que la IP privada la voy a trasladar, a traducir a la IP pública, y luego simplemente defino cuál es la interfaz interna y cuál es la interfaz externa del NAT. Esos son los pasos a hacer cuando hacemos una configuración con NAT estática. ¿Qué pasa? Si yo voy a tener 10 computadoras, tengo que tener 10 IPs privadas y 10 IPs públicas y hacer estos dos pasos por esos 10 dispositivos, ¿verdad? Obviamente, hacer el paso 1. Yo ya definí cuál es la interfaz interna y cuál es la interfaz externa, pero el IP NAT Insights tengo que hacerlo máquina por máquina. El proceso de traducción de NAT estadística entre el cliente y el servidor. Una vez que hemos configurado nuestro router, aquí tenemos en pantalla la topología. ¿Y qué hicimos? Encontramos o definimos cuál es la dirección IP local interna de nuestro servidor web y cuál es la dirección global interna de nuestro servidor, que es lo que colocamos en el router, pero del otro lado tengo que tener dos direcciones más, la local externa y la global externa, que es como nuestro router va a poder mover la información al cliente. El cliente envía un paquete al servidor web. El router recibe el paquete del cliente en su interfaz NAT externa y verifica su tabla NAT. El router 2 traduce la dirección global interna de la dirección local interna y reenvía los paquetes hacia el servidor. Recuerden que tiene que traducir de la externa o pública a la interna. ¿Por qué? Porque nuestro servidor está en una red privada. El cliente web recibe el paquete y responde al cliente utilizando su dirección local interna, ¿verdad? Obviamente los paquetes que salen del servidor salen con las direcciones privadas. Y con eso es que se mueve la información hasta el router. El router tiene que validar en su tabla NAT para poder hacer la traducción. El router recibe el paquete del servidor web en su interfaz interna NAT con la dirección de origen, que es la privada, o, mejor dicho, es la dirección local interna del servidor web y traduce la dirección origen a la dirección global interna, porque con esa es la que va a salir. ¿Cómo podemos verificar que nuestra NAT está funcionando correctamente? Bueno, hay un par de comandos que podemos utilizar. El comando Show IP NAT Translation muestra las traducciones NAT activas. Pero vean algo, igual que cuando nosotros hacemos el comando show IP route, la tabla de enrutamiento, ¿verdad? Dependiendo del uso que yo le esté dando o los pines que he hecho, me va a dar cierta información. Si yo emito ese comando sin hacer pin, me sale la mitad de la información. ¿Por qué? Porque obviamente yo configuré estáticamente las dos direcciones, la local interna y la global interna, que es lo que aparece acá. Cuando yo show IP NAT Translation, solo me aparece 209.165.201.5, que es la interna, global, y la 292.168.10.250, que es la interna local. Si yo hago pin entre mis dispositivos, en este caso mi servidor web y mi computadora, entonces cuando vuelvo a colocar el comando, ya pueden ver que aparecen las 4 direcciones. ¿Por qué? Porque ya se hizo una traducción de paquetes entre ambos puntos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos
las 4 direcciones. La global interna, la global local, la local externa y la global externa. Otro comando que es útil para validar nuestro NAT es el show IP NAT stat. Muestra información sobre el número total de traducciones activas, los parámetros de configuración del NAT, el número de direcciones en grupo y el número de direcciones que se han asignado. En este ejemplo, obviamente, solo hemos trabajado con una dirección, entonces es poca la información que nos va a mostrar. Para verificar que la traducción NAT está funcionando, es mejor borrar las estadísticas de cualquier traducción anterior utilizando el comando clear IP NAT static. Antes de realizar la prueba. ¿Cuándo podríamos nosotros utilizar este comando? Cuando, por ejemplo, el ejercicio, vamos a hacerlo con NAT estático, pero podemos utilizar ese mismo ejercicio con NAT dinámico. Entonces yo borro, le quito el estático, hago este comando para que me borre cualquier traducción estática que hizo y trabaje con el dinámico. Ese sería un ejemplo para ponerlo en uso. Ahora veamos cómo se configura el NAT dinámico. Como les dije, este es un poco más largo, pero de un solo yo puedo trabajar con varios dispositivos. ¿Cuántos dispositivos? La cantidad de... O puedo trabajar con muchos dispositivos. Aquí lo que depende de cuántos dispositivos yo puedo conectar a Internet al mismo tiempo es la cantidad de IPs públicas que tengo para asignar en la traducción de las IPs privadas de cada dispositivo. Si solo tengo 5, significa que solo 5 computadoras al mismo tiempo pueden hacer traducciones. La ventaja del dinámico es el hecho de que si están trabajando las 5, pero una de ellas ya dejo de utilizarla, la apago o algo, yo puedo asignar esa IP pública que dejó libre esa a otro dispositivo. El NAT dinámico asigna automáticamente dentro de direcciones locales a direcciones globales dentro. NAT dinámico utiliza un grupo de direcciones globales internas. El conjunto de direcciones globales internas está disponible para cualquier dispositivo en red interna por orden de llegada, ¿verdad? Los primeros que lleguen son los que van a tener acceso a estas direcciones. Si todas las direcciones del grupo están en uso, un dispositivo debe esperar una dirección disponible antes de poder acceder a la red externa. Y el ejemplo que tenemos en pantalla es un poco diferente. Aquí son las computadoras que están en una red privada y ambas computadoras quieren tener acceso al servidor. Entonces tenemos que configurar nuestro router para poder hacer el NAT. Acá son 5 pasos para configurar el NAT dinámico. Paso 1. Definir el conjunto de direcciones que se utilizan para la traducción con el comando IP NAT pool. Aquí difiere, ¿verdad? Ya lo hacíamos de 1 a 1. Aquí yo hago un rango. Inicialmente hago un rango de cuántas direcciones públicas tengo disponibles con el comando IP NAT. Ok, aquí tengo yo en pantalla ese primer comando, IP NAT pool. Le pongo un nombre a mi rango de direcciones, en este caso se llama NAT-pool 1, y ahora sí, las direcciones IP públicas que tengo disponibles son desde la 209.165.200.226 a la 209.165.200.240. ¿Cuántas direcciones IP tengo disponibles? 15. Y
escribo la palabra clave netmask, la máscara, y escribo la máscara de ese rango de direcciones IP disponibles que tengo. Ok, le damos enter. Siguiente paso. Ahora a esa pool hay que darle acceso. Y se configura uno que se conoce como ACL, que es básicamente una regla para permitir o denegar. En este caso no voy a denegar, obviamente voy a permitir que mi red interna tenga acceso o le permito que utilice una IP pública del pool de direcciones que acabamos de crear. Vean lo interesante aquí. Obviamente utilizamos el comando access list que permita que la dirección IP o la red, perdón, tenga el permiso de utilizar esa lista, pero que coloco aquí, coloco la dirección de la red y a un wildcast. ¿Qué es un wildcast? Es básicamente colocar la máscara de su red invertida. ¿Por qué colocar la máscara de su red invertida? Para hacer una comparación de IPs. Aquí viene básicamente trabajando lo que se vio en la clase anterior utilizando el AND, ¿verdad? Para poder hacer una comparación de bits. Entonces se coloca de forma invertida. Damos enter, tercer paso. Creé mi pool, creé mi ACL, que es al grupo para permitir que puedan utilizar esas direcciones. Ahora tengo que enlazar, decirle al router, al NAT, que las direcciones internas van a ser traducidas a las direcciones que tengo en el pool. Y eso es lo que está abajo. IPNAT Inside Source, o sea, las IPs locales internas, van a ser traducidas según la lista de direcciones que tengo en la que creamos, que se llama, ¿cómo se llama? Nosotros le colocamos el nombre, NAT-pool 1. ¿verdad? Y esos son los primeros 3 pasos para el NAT dinámico. Un poco más complejo, pero que aquí estoy trabajando globalmente. En este caso tengo 15 accesos que van a poder conectarse de forma simultánea. Paso 4, identifique la interfaz que está dentro. Paso 5, identifique la interfaz que está fuera. Estos pasos son los mismos que el NAT estático. Vamos a ingresar a la interfaz. Obviamente, tengo que configurar una dirección IP. En este caso, en este ejemplo que tenemos, ya asigné las direcciones IP. No tengo que colocar ese comando porque ya lo hice anteriormente. Únicamente ingreso a la interfaz y coloco el comando IPNAT inside. Enter. Salgo de esa interfaz, ingreso a la siguiente interfaz, que es la 011, y coloco el comando que corresponde, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. La inside, el comando IPNAT inside va adentro, va en la interfaz que va hacia mis dispositivos, a mi red LAN, y la interfaz que va hacia la WAN es con el comando IPNAT outside. Entonces, una vez que hemos configurado, hemos hecho esos 5 pasos para todos nuestros dispositivos en el router, veamos cómo es que funciona esta traducción cuando las computadoras PC1 y PC2 quieren comunicarse con el servidor. La PC1 y la PC2 envían paquetes solicitando una conexión al servidor. El router 2 recibe el primer paquete de la PC1, comprueba la ASL, además escrito ahí,
para determinar si el paquete debe traducirse. Selecciona una dirección global disponible y crea una entrada NAT de traducción en la tabla NAT, ¿verdad? Igual que en la tabla de enrutamiento, esas tablas se llenan con las traducciones que ha utilizado. El router 2 reemplaza la dirección de origen local interna de la PC por la dirección global interna traducida, ¿verdad? De la IP privada a la IP pública y reenvía el paquete. El mismo proceso ocurre para el paquete de la PC2 usando la dirección traducida que hemos asignado en nuestro pool. Vean que la 226 se la asignó a la PC1 y la 227 se la asignó a la PC2. Si hay una PC3, va a ser la 228, 229, 230, hasta llegar a la 240. Si está hasta la 240 y otra computadora quiere tener acceso a la web, nos va a dar error, ¿verdad? Porque ya no tenemos dirección en nuestro pool de direcciones, ya todas están utilizadas para poder hacer la traducción. Entonces, esta computadora ya no puede tener acceso al Internet. El servidor recibe el paquete de la PC1 y responde con dirección destino, que es la pública. El servidor recibe el paquete de la PC2, responde utilizando la dirección de destino. Cuando el router 2 recibe el paquete con la dirección de destino, 226, que es la pública que le ha asignado, una búsqueda de la tabla NAT y traduce la dirección de vuelta a la dirección local interna y reenvía el paquete hacia la PC. Obviamente la PC no tiene la dirección 209.165.200.26. Entonces, por eso el router debe agarrar esos paquetes y traducirlos para que esos paquetes ahora tengan, si es la 226, entonces va a ser la 192.168.10.10. Y ahí sí la computadora puede recibir sus paquetes. Cuando el router 2 recibe el paquete con la dirección de destino, 209.165, 200.27, realiza una búsqueda en tabla NAT y traduce la dirección de vuelta a la dirección local interna, que es la 192.168.11, y reenvía el paquete a la PC2. La PC1 y la PC2 reciben los paquetes y continúan la conversación. El router lleva a cabo los pasos del 2 al 5 para cada paquete. ¿Cómo validamos y verificamos el NAT dinámico? Bueno, tenemos el Show IP NAT Translation, muestra todas las traducciones estáticas. Si es que puedo yo tener en NAT traducciones estáticas y al mismo tiempo traducciones dinámicas que se han configurado y cualquier traducción dinámica que haya sido creada por el tráfico. Vean aquí que si yo configuro mis equipos y doy el Show IP NAT Translation sin hacer ping en mi dispositivo, me va a aparecer vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me muestra las traducciones que ya haya hecho porque hemos movido información. Si se agrega la palabra clave verbose, se muestra información adicional acerca de cada traducción, incluye el tiempo transcurrido desde que se creó y se utilizó la entrada, ¿verdad? Mucho más información. Recuerde que a pesar de que, no a pesar, no. Recuerden que todo esto, ¿verdad? El hecho de que estemos utilizando tiene sus ventajas de utilizar direcciones privadas, pero también nos va a dar un poco de lentitud, de latencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay pasos extra que hay que hacer para poder mover esos paquetes de un punto a otro. De forma predeterminada, las entradas de traducción expiran después de 24 horas, a menos que, que los temporizadores se hayan reconfigurado con el comando IP NAT Translation Timeout, ¿verdad? Yo puedo limpiar esa tabla con menos tiempo si así lo deseo.
En el modo de configuración global, para borrar entradas dinámicas antes de que se exceda el tiempo de espera, se puede utilizar el comando clear IP NAT transmission en modo de ejecución con privilegio, ¿verdad? Para poder limpiar esas tablas. Si yo me voy a mover de un de un NAT estático a un dinámico o viceversa, entonces utilizo el comando para dejar limpia esas tablas. También tenemos otro comando que nos muestra información sobre estas traducciones. El comando es show IPNAT static. Muestra información sobre el número total de traducciones activas, los parámetros de configuración del NAT, el número de lección en el grupo y cuántas lecciones se han asignado, ¿verdad? Nos da mucha más información que al momento de, como hasta el comando le dice, de validar estadísticamente qué tan rápido, qué tan lento son mis traducciones NAT, podemos utilizar. Y por último, ver lo que hemos configurado, el comando ya que hemos utilizado, show running config, o el que utilizamos para validar la configuración. Recuerden que tengo que configurar todo mi dispositivo, pero con ese también veo la configuración tanto del NAT estático o el NAT dinámico que hemos configurado. ¿Preguntas? Ok, déjenme mostrarles cuál es el ejercicio. Oye, ¿alguien va a preguntar algo? No. Este es el ejercicio que vamos a hacer el lunes. Ahora, la tarea que tienen que presentar el lunes es teoría, porque todavía vamos a hacer un ejercicio donde vamos a incluir NAT y las VLAN. Este es el ejercicio que vamos a hacer el lunes. El mismo ejercicio vamos a utilizar para configurar NAT estático y NAT dinámico, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que vamos a analizar? Obviamente analizar cuántas redes tenemos, los dispositivos que tenemos que utilizar, a definir el enrutamiento que vamos a utilizar, ya sea estático o dinámico, ¿verdad? Muy posiblemente para hacerlo más rápido vamos a utilizar el dinámico, protocolo RIP, que es uno de los más simples. Y luego cada router configurarlo para poder trasladar, traducir nuestros paquetes con IP privadas a IP públicas, ¿verdad? Y tengo 5 redes que vamos a configurar. Pero este ejercicio lo vamos a hacer el día lunes. Yo creo que lo hacemos rápido, vamos a poder hacerlo completo el día lunes. Ok, chicos, ¿preguntas? Voy a pasar lista. Aquí tengo. Listo, ya para el lunes. Espero que ya puedan tener completita la nota del primer parcial. Pasen buenas tardes. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick.